Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es nuestra primera sesión correspondiente al área de seguridad y salud en el trabajo. Las dos evidencias que tenemos para entregar como primera instancia es un análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y en el área de seguridad y salud en el trabajo y un diagrama de Chicago de espina de pescado sobre la estrategia para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Muy bien, me pueden escuchar perfectamente y pueden ver la presentación sin ningún problema. ¿Me confirman? Buenas noches, sí, señor. Gracias, Mónica, muy amable. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ronald Sosa McMahon. Soy el instructor transversal encargado del área de seguridad en un trabajo. El correo al cual se pueden estar comunicando conmigo es a través del correo rsosa@sena.edu.co, a través de los foros o a través del chat institucional, ¿cierto? Eh, ¿Saben cuál es el chat? Es el que está al lado izquierdo de sus pantallas, en la foto de perfil. Ahí por ese medio me pueden enviar cualquier información que requieran sobre los temas a ver en el área. ¿Listo? Muy bien. Bueno, primero vamos a hablar sobre unas definiciones, unos conceptos eh, fundamentales y al final vamos a hablar sobre las evidencias que vamos a desarrollar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar a hablar un poco sobre la definición y ventajas de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Eh, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que busca prevenir accidentes y enfermedades laborales. ¿Mediante qué? Mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos en el entorno laboral. Entonces, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es realmente una estructura organizada que integra lo que son políticas, lo que son procedimientos y además actividades para proteger la salud y la seguridad de cada uno de los colaboradores como tal. Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene varias ventajas. Entre las que podemos destacar, bueno, está la reducción de accidentes y enfermedades laborales. El sistema nos permite poder identificar esos riesgos, lo que disminuye la probabilidad de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. También encontramos la mejora en la productividad y eficiencia, ¿cierto? Al reducir incidentes y crear un ambiente seguro, pues los colaboradores pueden desempeñarse mejor y con mayor tranquilidad, lo que mejora la productividad y eficiencia en las tareas. Está el cumplimiento de la legislación y normativas. Bueno, eh, ese cumplimiento pues, ayuda a las empresas, como su título dice, a cumplir con las leyes y normativas de seguridad laboral. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar esas sanciones legales y además también mejorar la reputación de la organización o las empresas como tal. Por otro lado, tenemos la disminución de costos asociados a accidentes laborales, eh, ya que al reducir los accidentes se minimizan esos costos directos, o sea, como las indemnizaciones, o aquellos indirectos, como puede ser la pérdida de productividad y tiempo, ¿cierto? Entonces, resultando un ahorro significativo para las empresas. Fortalecimiento de la cultura organizacional. Bueno, la implementación del sistema promueve una cultura de prevención y cuidado entre los colaboradores, aumentando además el compromiso y la satisfacción laboral. Entonces, si les pregunto cuál es el propósito de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí me lo pueden decir? Mónica, Sandra. La prevención de las enfermedades y lesiones que se puedan desarrollar por alguna actividad laboral. Perfecto. Muy bien. Bueno, perfecto. Así, exacto. Entonces, ese es el propósito.
¿cierto? Poder identificar esos riesgos, ¿sí? Con el fin de controlarlos en nuestro entorno laboral, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entre las ventajas que se mencionaron anterior, mencionamos o hablamos una que es de suma importancia, la cual corresponde a todo lo referente a la normatividad legal, ¿cierto? Entonces, conocer la normatividad en seguridad y salud en el trabajo es realmente fundamental para poder garantizar las condiciones laborales y seguras y saludables. Estas leyes y regulaciones lo que buscan es prevenir además esos accidentes y enfermedades laborales y además poder mejorar el bienestar de los colaboradores o trabajadores, como lo quieran llamar. Entonces, esto impacta positivamente en la calidad de vida y además en la productividad de la empresa, como tal, o de las empresas. Entonces, en Colombia, las empresas son obligadas a cumplir con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y esto lo establece el decreto 1072 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de trabajo. Este decreto que vemos acá obliga a todas las empresas en Colombia, sin importar su tamaño, su actividad económica, a implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Cuyo objetivo es prevenir accidentes y enfermedades laborales, protegiendo la seguridad y la salud de los colaboradores. ¿A quién aplica el decreto 1072? A todas las empresas, ya sean privadas, públicas, mixtas, ¿cierto? Además, a todos los sectores económicos, por lo menos incluir los de manufactura, servicios, construcción, confecciones, cualquiera, ¿listo? A los trabajadores dependientes e independientes, pues cuando lo requiera o cuando apliquen algún riesgo laboral, ¿listo? Entonces, el desconocimiento y cumplimiento de la normatividad puede llevar a qué? Algunas sanciones administrativas, puede llegar a multas impuestas por la Dirección Territorial de Trabajo y el Ministerio de Trabajo. Entonces, cumplir con la normativa evita esos conflictos legales y además demuestra un compromiso de la empresa con la legislación laboral. Las sanciones, bueno, por este incumplimiento de la normativa, no solo impactan económicamente, sino que también puede afectar la reputación de la empresa. Estas sanciones, que es lo que más nos duele a nosotros cuando nos tocan los bolsillos, varían según la gravedad de la infracción y el tamaño de la empresa, ¿cierto? Y se calcula en función del salario mínimo mensual legal vigente. ¿En cuánto está el salario mínimo legal mensual legal vigente de este año? Está, si no estoy mal, en 1.423.000, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, señor. Bueno, entonces hay multas que pueden llegar a alcanzar hasta 500 salarios mínimo mensual legal vigente. Eso fue equivaler casi a 700 millones de pesos, ¿cierto? Y esas sanciones pueden ser hasta suspensiones de actividad en caso de, digamos, si se llega a presentar una reincidencia o un incumplimiento de esas medidas correctivas. Y se puede ordenar hasta la suspensión de la actividad, más o menos hasta por unos días, o hasta por meses, ¿cierto? El cierre definitivo de la empresa. Entonces, pero eso también va mucho de la mano con la clasificación de las empresas, ¿cierto? Según su tamaño. Recordemos que la microempresa van hasta cuántos trabajadores, ¿sí se acuerdan? ¿O tienen algún conocimiento? ¿Cuándo se considera una microempresa? ¿Cuántos trabajadores más o menos debe tener? Bueno, una microempresa, 10 trabajadores o colaboradores. Pequeña empresa de 11 a 50. Cuando hablamos de mediana, de 51 a 200. Y cuando hablamos de gran empresa, una multinacional, digámoslo así, puede ser hasta 200 trabajadores, más de 200. Entonces, mire que el rango de multas, según el tamaño de la empresa, esto varía, ¿cierto? Ya que, digamos, en una microempresa, por algún incumplimiento de la norma, eh, varía entre 26 a 131 unidades UETU, unidades de valor tributario. Entonces, esas unidades de valor tributario, ¿sabe qué son, no? ¿O tienen conocimiento? La VT. Bueno, la VT es una medida establecida anualmente
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN, y que sirve como referencia para poder determinar valores tributarios y sanciones. Entonces, el valor exacto de la VT este año creo que está casi en 50.000 pesos, están como en 49.800 pesos. Entonces, un VT vale casi 50.000, pongámosle 50.000. Y digamos, si en una microempresa hay un incumplimiento de la norma, ¿cierto? Puede estar en una escala entre 26 y 131 unidades, unidades de valor tributario. Entonces, eso multiplique esa VT por el valor o el salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, eso da una millonada. Ahora imagínense que para las grandes empresas, por esa misma sanción, por ese mismo incumplimiento, en vez de 26 a 131, va de 2.657 a 13.156 VT. Entonces, varía mucho esas sanciones por el tamaño de la empresa, ¿cierto? Entonces, es fundamental que las empresas en Colombia implementen y mantengan un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a la normativa vigente para poder garantizar la protección de los colaboradores y evitar esas sanciones legales. Entonces, para implementar un sistema, es importante tener en cuenta las normas que regulen y orientan la seguridad y salud en el trabajo. Voy a mencionar algunas importantes o claves para la correcta implementación, ¿cierto? Ya sea en una pequeña o una grande empresa. Tenemos el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de trabajo. Este decreto reúne toda la normativa relacionada con el trabajo, pero en donde encontramos la norma o la información correspondiente a todo lo referente a la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lo encontramos en la misma obra, pero en el libro 2, en la parte 2, título 4, capítulo 6. Normalmente se lo aprende uno, 2, 2, 4, 6. Ahí vamos a encontrar todo lo referente o lo que reglamenta la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí definen los requisitos, los pasos y los elementos que debe integrar el sistema. Además, el diagnóstico inicial, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y establecimiento de controles, ¿cierto? Tenemos la resolución 312 de 2019. Esta resolución establece los estándares mínimos que deben cumplir las empresas en relación con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Pero esto es según su tamaño y nivel de riesgo, ¿cierto? Aquí se establecen criterios muy específicos y diferenciados para microempresas, para pequeñas, medianas y grandes empresas. No es lo mismo implementar un sistema en una tienda que implementarlo en una multinacional. Entonces, varía mucho, ¿cierto? No, yo no le puedo exigir que me entregue unos documentos iguales como lo hay en una gran empresa comparado con los de, digamos, un ejemplo, como una tienda de barrio. ¿Listo? Entonces, eso está muy específico en la resolución. La ley 1562 del 2012, esta ley modifica lo que es el Sistema General de Riesgos Laborales y amplía mucho el concepto de accidentes y enfermedades laborales y enfatiza la importancia de la prevención. Bueno, la resolución 1111 del 2017 fue derogada y reemplazada por la 312, ¿cierto? Esta resolución estableció originalmente los estándares mínimos, aunque fue reemplazada por la 312, eh, eh, que simplificó y actualizó los requisitos, pero es una resolución que sirve como base y es muy interesante volverla a revisar. La norma GTC 45 de 2012 y la norma técnica colombiana, la OCE 18.000 pesos, aunque 18.001, la OCE 18.001 ya ha sido reemplazada a nivel internacional por la ISO 45.001, sigue siendo una referencia valiosa en seguridad y salud en el trabajo. Aún la toman como guía, ¿cierto? Y la guía técnica colombiana también, la GTC 45, por su parte, orienta la identificación de peligros y valoración de los riesgos para la implementación del sistema como tal. Entonces, hablemos de la ISO 45001. Bueno, es opcional, pero es muy recomendada. La 45001 establece esos requisitos para un sistema de gestión de calidad y salud en el trabajo con un enfoque preventivo y basado en la mejora continua, ¿cierto? Aunque su adopción es voluntaria, sigue
Seguir la ISO 45001 nos permite o permite a las empresas alinear su sistema con estándares internacionales, ¿cierto? Además, estas normas se, se complementan con la ISO 9001 como la de calidad y la ISO 14001 de medio ambiente. Tenemos el decreto de 1443 de 2014, pues incorporado en el decreto 72. Este decreto generalmente reglamentaba el sistema en Colombia, estableciendo su obligatoriedad para todas las empresas del país. Fue derogado y sus disposiciones fueron integradas en el 1072 de 2015, por lo que sigue siendo esencial tener en cuenta las directrices de la implementación. Está la resolución 2400 del 79, conocida como el Reglamento General de Higiene y Seguridad Industrial. Esta resolución contiene normas, condiciones de seguridad en el ambiente laboral, como lo es la iluminación, ventilación, ergonomía, seguridad en instalaciones, etcétera. Tenemos la resolución 1401. Esta resolución reglamenta la investigación de accidentes e incidentes laborales y debe incluir algunos procedimientos para investigar, documentar accidentes, identificar causas y además proponer acciones correctivas para evitar esas repeticiones de esos incidentes similares. Bueno, ahora vamos a hablar de dos palabras muy importantes, las cuales debemos tener claridad en su definición. Quiero que me digan con sus propias palabras qué es peligro y qué es riesgo. ¿Qué entienden por peligro y riesgo? ¿Ninguno? ¿Se me están escuchando o se me apagó el micrófono? Ah, no, sí está activo. ¿Ninguno? Bueno, es importante que tengan en cuenta estas dos definiciones, ¿cierto? Una de ellas es el peligro. Cuando se dice que algo es peligroso, se está refiriendo a que ese algo tiene la capacidad de hacer daño, ¿cierto? Entonces el peligro, como su definición lo dice, es una fuente, es una situación o es un acto que tiene el potencial de causar daño, ¿cierto? Algunas lesiones, enfermedades o daños en la propiedad o el ambiente. Entonces el peligro, según esta definición, es todo lo que nos rodea, ¿cierto? El peligro realmente se enfoca en la existencia de ese factor peligroso sin considerar todavía esa probabilidad o la gravedad del daño. Ejemplo, digamos la presencia de una máquina con partes móviles, ¿cierto? Es peligroso. Y el riesgo es esa probabilidad de que el peligro, digamos que esta máquina, ¿cierto?, te cause daño y esa gravedad de ese daño si llegase a ocurrir. Entonces, el riesgo se enfoca más que todo en la evaluación de la probabilidad y el impacto del daño asociado al peligro. Ejemplo, la probabilidad de que un colaborador, un trabajador, ¿sí?, sufra una amputación al operar una máquina sin protección adecuada. Entonces, eso es el riesgo. Puede ser alto, puede ser medio, puede ser bajo. Entonces, hagamos un ejemplo. Vamos a utilizar la máquina con sus partes móviles, como la vemos acá. Digamos, el peligro son las cuchillas. Digamos que tengo unas cuchillas o rodillos giratorios sin algún tipo de freno de emergencia. Ese es el peligro, ¿listo? ¿Y cuál sería el riesgo? El riesgo sería cortes graves, ¿cierto? O amputaciones si ocurre una falla como tal. Este es un ejemplo, pero en la fuente, ¿listo? Cuando hablamos de peligro en la fuente. Cuando hablamos de peligro, es una situación, aquí el peligro, digamos que es el área de trabajo, digamos que está resbaladiza o hay un líquido presente en el área cerca de la máquina. El riesgo es la caída, ¿cierto?
o contacto accidental con esas partes móviles, resultando en una lesión. Digámoslo que se tropiece, se cae y va a dar con la máquina. Y cuando hablamos de acto, digamos, el peligro, ¿cuál sería? Si yo manipulo esas piezas mientras la máquina está en funcionamiento. O sea, acto es el comportamiento de la persona. Él es consciente de que si hace eso, ¿cierto? Puede causar un atrapamiento, un aplastamiento de las manos o de los dedos. En resumen, cuando hablamos de peligro en la fuente, proviene más que todo el diseño y estado físico de la máquina. Cuando hablamos de peligro en la situación, deriva de las condiciones ambientales o del entorno de trabajo. Y peligro en el acto, por lo menos este muñequito que vemos acá va a pintar, pero con unos baldes encima, se genera por esas acciones inseguras o esos errores humanos. Entonces, para recordar, el peligro es el potencial de daño presente en el entorno o actividad que estemos desarrollando. No solamente estamos hablando de la parte laboral, sino que también se puede presentar en nuestro andar diario, ¿cierto? Y el riesgo es esa probabilidad y gravedad de que ese daño, ¿cierto? Ocurra. ¿Listo? Ejemplos. Bueno, hay varios ejemplos que podemos ver. Tenemos, digamos, un peligro. Es algo que tiene el potencial de causarte daño. O sea, te puede causar daño, tiene el potencial. Entonces, un tiburón en el mar es un peligro. Y el riesgo es la probabilidad de que un peligro, o sea, de que este muñequito acá te cause un daño. Entonces, nadar con un tiburón es un riesgo. ¿Por qué? Porque este muñequito, el tiburón, te puede causar daño y la probabilidad es mucho más alta de que pase si estás nadando con el tiburón. Entonces, peligro es riesgo, ¿cierto? Peligroso, el agua es peligrosa. El riesgo, saltar sin saber nadar. La gasolina o el combustible es peligroso, pero si enciendes un fósforo cerca del combustible, es un riesgo alto. Conducir es peligroso, pero si envías mensajes de texto mientras manejas, su riesgo es muy alto y te puede causar daño por ese accidente o que vaya a suceder. Entonces, estas son las definiciones que debemos tener muy claro de peligro y riesgo. ¿Listo? Habiendo mencionado lo anterior, podemos profundizar cuáles son los factores de riesgos o tipo de peligros que podemos encontrar, ¿cierto? Los cuales son de tipo biológico, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad, fenómenos naturales, ¿cierto? Estos tipos de peligros los podemos encontrar muy completos en la guía técnica colombiana, la GTC 45. Y la GTC 45 realmente se utiliza para la identificación de peligros y valoración de riesgos y establece unas directrices para poder identificar peligros y valorar los riesgos en el área de seguridad y salud en trabajo. Recuerden, es una guía, no una norma de obligatorio cumplimiento, pues es por ello que las organizaciones podrán ajustarla según los lineamientos y sus necesidades, tomando en cuenta la naturaleza de las organizaciones como tal. Bueno, entonces, para la identificación de esos factores de riesgo se deben seguir varios pasos y es a través de una evaluación de riesgo, ¿cierto? El primer paso que encontramos es a través de una lista de verificación. Aquí es donde se incluyen todos los factores de riesgos que se pueden encontrar dentro de una empresa. Solo se debe marcar esos factores de riesgo, o sea, los peligros presentes dentro del puesto de trabajo a diagnosticar, ¿cierto? Y el segundo paso, después, es la realización de una matriz, ¿cierto? De identificación de peligros y valoración de riesgos. ¿Y qué es una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo? Bueno, es una herramienta fundamental en la gestión de seguridad y salud en trabajo y se utiliza para poder identificar, evaluar y priorizar los riesgos asociados con los diferentes peligros en el lugar de trabajo. ¿Listo? Una matriz de riesgo efectiva debe ser muy clara, debe ser actualizada, debe ser detallada, capaz de evaluar cuantitativa y cualitativamente y adaptable a las diversas necesidades de la empresa. Esas características facilitan poder
tener una identificación y un control de los riesgos, promoviendo así un entorno de trabajo mucho más seguro y saludable. Bueno, de los aquí presentes, ¿alguna vez cuando han empezado a trabajar, digamos, en una compañía nueva, le han hecho una socialización mostrando esos factores de riesgos que están expuestos normalmente? Sí, en el hotel lo hacen. Sandra Redondo, ¿qué más? ¿Lo hacen? ¿Qué te muestran realmente, Sandra? Nos dan charlas como de cosas de riesgo y eso así. Pero te muestran los riesgos asociados a tu puesto de trabajo. Sí, ¿Te ¿y qué hacen? podría pasar si nosotros pasamos o nos metemos como en lugares donde no debemos estar? Porque en el hotel, por ejemplo, hay construcción que están haciendo. Sí. Entonces, muchas veces hay gente que se desvía del camino normal como por cortar camino. Entonces, le tocó a ellos dictar charlas sobre eso, porque Bueno, ¿y te corrían. hacen firmar algún documento? Eh, bueno, no me acuerdo. ¿No te hacen firmar ningún documento? Pues yo no me Bueno, acuerdo. este es uno de los puntos. Normalmente lo que dijo Sandra es muy cierto. Lo ideal es que cuando ingresa o son nuevos en el área, se le debe hacer una socialización, una capacitación sobre los riesgos a los cuales va a estar expuesto. Y eso se les entrega hasta un folleto si es posible. Normalmente se hacen folletos, algo mucho más didáctico para que el trabajador o colaborador lo tenga siempre a la mano, o una cartillita para que lo pueda ver y socializar. Y le hace firmar un documento para que ellos sean conscientes de que se les avisó y se les informó sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo. Por esto, recuerden que cuando hablamos de peligros, hablamos de fuente, situación y acto. Y si al trabajador se le socializó, se le capacitó y aún así, ¿cierto? Cometió algunos errores, entonces ese es el comportamiento, esa es las habilidades que de pronto el colaborador no quiso tomar en cuenta con respecto a esas sensibilizaciones y capacitaciones que se le brindaron. Por eso, a veces las empresas se curan en salud y lo que hacen es hacerlos firmar con todas esas capacitaciones y sensibilizaciones o documentos que se le entregan para que se garantice de que sí se está haciendo el trabajo correcto con los colaboradores. Pero aparte de eso, es muy importante hacerlos concientizar sobre esos peligros, porque pasa mucho y a veces uno piensa que a uno no le puede pasar las cosas, que a uno no les pasa, que solamente le pasa a gente que está por ahí, pero a uno nunca le pasa. Y eso es mentiras. Por lo menos en mi caso, a mí me ha accidentado dos veces una montacarga hace muchos años, cuando trabajaba en la parte operativa en Coca-Cola FENSA en Cali. Y yo sabía que tenía que ir por las zonas demarcadas pero por salirme de la ruta y hacer algunos tipos de inspecciones, como las montacargas tienen unos puntos ciegos cuando hacen sus giros, eh, me golpearon más de una vez. Por poco, pues casi me aplastaba una pierna, pero salí ileso. Y fueron dos veces, una en Coca-Cola FENSA y una en Bavaria. Entonces, es algo complicado, porque a veces uno no es consciente y cree que las cosas no van a pasar. Y mire, y bueno, ya después me perfilé por el lado de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya mira una de las cosas de otra perspectiva muy diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hubo una capacitación, una concienciación, un esfuerzo. Entonces creé unas habilidades que pude poder desarrollar y mirar otro punto de vista. Entonces, por eso las empresas lo que hacen es poder documentar todo esto y que recuerden las firmas para que tener esas evidencias de que sí están cumpliendo con esas capacitaciones y es uno de los requisitos mínimos que debe tener para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de un trabajo. Muy bien, Sandra, gracias. Muy amable por tu aporte. Características de una matriz de riesgo, bueno, debe ser clara y debe ser simple, o sea, la matriz de riesgo debe ser clara y fácil de entender para que cualquier persona, escuche muy bien, independiente, ya sea de un nivel técnico, pueda interpretarla, ¿cierto?
Entonces, la información debe estar organizada de manera que facilite la identificación de peligros y riesgos y controles asociados. Es muy normal encontrar algunas matrices con el uso de colores, nivel de riesgo, ya sea bajo, medio, alto. También eso nos ayuda a visualizar rápidamente la gravedad y la probabilidad de cada riesgo, ¿cierto? Y a cuál debemos enfocarnos primeros para poder atacar de manera mucho más rápida. Actualización periódica. Bueno, ¿cuándo creen ustedes que se debe actualizar una matriz en donde el fundamento de la matriz o el objetivo de la matriz es poder identificar los riesgos eh, y los controles existentes? Más o menos, ¿cuánto creen ustedes así que puede actualizar esta matriz donde están todos los riesgos asociados a una compañía? ¿No tienen idea? Bueno, ok. Entonces, mira, los riesgos en el lugar de trabajo pueden cambiar con el tiempo, ¿cierto? Debido a algunos factores como puede ser la introducción de nuevas tecnologías o cuando se cambia un proceso o algunas modificaciones en el ambiente laboral. Entonces, por esta razón, la matriz debe actualizarse periódicamente, ¿cierto? Para reflejar las condiciones actuales. Eh, pero también cuando sucede un incidente o un accidente laboral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si eso es un incidente, pues no hubo un daño como tal ni a la propiedad ni a la persona, pero sí puede volver a ocurrir, pero más adelante sí puede haber una consecuencia. Entonces, hay que actualizarla para que esto no vuelva a ocurrir. Y mayor aún, si ocurre un accidente, definitivamente hay que actualizar la matriz en ese punto en específico para determinar los controles específicos y que no vuelva a cumplir esa no conformidad como tal. Especificidad y detalle, bueno, la matriz debe contener información específica sobre cada riesgo, incluyendo la descripción del peligro, las posibles consecuencias, los factores de riesgo, los controles actuales o necesarios. ¿Listo? Evaluación cuantitativa y cualitativa. Es ideal que la matriz integre tanto una evaluación cualitativa, o sea, cuando hablamos de una descripción del riesgo y sus consecuencias, como una cuantitativa, cuando hablamos de valores numéricos para calcular el nivel de riesgo basado en la probabilidad de la severidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es importante cuantificarlo, pues porque cuando uno lo evalúa, ¿cierto? Lo cuantifica, es importante identificar esos valores de riesgo más altos, porque esos son los que vamos a priorizar y esos son los que vamos a tomar decisiones sobre las medidas de control que se van a tener en cuenta. ¿Listo? Ese es el motivo, por eso hay que priorizarlos, para atacar a aquellos que tienen mucho más alto riesgo y que pueden ocurrir en cualquier momento. Flexibilidad y adaptabilidad. Bueno, la matriz de riesgo debe ser flexible para adaptarse a los distintos tipos de actividades de una organización o área de la organización. Esto implica que puede aplicarse en diferentes contextos o ajustarse para responder a las necesidades de cada área específica. Pero esto, escuchen muy bien, esto no quiere decir que yo voy a tomar la matriz de riesgo de la empresa A y copiarla para traérmela aquí a la empresa B. No, son diferentes, totalmente diferentes. ¿Listo? Sí puede tomarlo como referencia, cómo la desarrolló, si es fácil de manejar, pero es totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, ¿qué se necesita para elaborar una matriz de riesgos o una matriz de identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos? Pues para elaborar una matriz es importante seguir estos pasos y tener en cuenta ciertos consejos prácticos que nos aseguran una identificación y evaluación adecuada de los mismos riesgos. Como primer paso está realizar una identificación detallada de los peligros. ¿Qué quiere decir? Que hay que recorrer cada área de trabajo, entrevista a los colaboradores para identificar todos los peligros posibles, desde aquellos relacionados con las máquinas y herramientas hasta los factores ambientales y ergonómicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace aquí? Se utiliza una lista de verificación, observaciones directas y consulta de registro de accidentes, todo esto se debe hacer. Luego de definir los criterios de evaluación, probabilidad y severidad, bueno, aquí ya se establecen unos criterios claros y estandarizados para evaluar la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias, ¿cierto?, de cada riesgo. Esto permite, pues, tener en cuenta una base objetiva para valorar los riesgos y poder priorizarlos, lo que hemos venido hablando.
Involucrar al personal de la evaluación de riesgo. Aquí es importante incluir a todos los colaboradores en el proceso de identificación y evaluación de riesgo, porque ¿quién más como ellos, cierto? Los que están directamente relacionados con sus actividades, ellos son los que más conocen cuáles son los peligros que pueden estar existentes en su área de trabajo. Priorizar los riesgos con base en su nivel, importante. Utilizar la matriz de riesgo para clasificar, ¿cierto? Según su nivel por bajo, medio, alto. Este es crítico. Ese crítico, pues, se ataca mucho más rápido. Entonces, de esta manera puedes enfocar esos esfuerzos de controles en los riesgos mucho más significativos y asignar recursos de manera mucho más efectiva. Por último, tenemos documenta e implementa controles y haz un seguimiento. Esto es importante porque una vez que hayas identificado y evaluado los riesgos, documenta las medidas de control necesarias para cada uno y asigna responsables. O sea, luego programa esas revisiones periódicas para verificar si se está cumpliendo esos controles que se determinaron. En conclusión, un sistema de gestión de seguridad en el trabajo nos permite gestionar de manera estructurada los peligros en la fuente, ¿cierto? En la situación o en el acto, evaluando riesgos, aplicando controles preventivos basados en una matriz de riesgo. Entonces, herramientas como la GTC 45 nos ayuda a poder identificar y evaluar los riesgos, asegurando un enfoque estandarizado, además de eficiente para reducir los accidentes y enfermedades laborales. Esos controles van mucho más allá de cumplir con los requisitos legales, contribuyen también a establecer una cultura de seguridad, de prevención en nuestros lugares de trabajo. Muy bien. Ahora vamos a enfocarnos por el lado de la gestión ambiental, ¿cierto? ¿Y qué es medio ambiente? ¿Algunos de ustedes saben qué es medio ambiente? ¿De los presentes? Claudia, Luis, Mónica, Sandra, Julián. Buenas noches. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor y que debemos cuidarlo para poder tener una vida más sana. Perfecto. Ese es todo lo que nos rodea, ese conjunto de elementos, ¿cierto? Eh, que interactúa, ¿cierto? Y afectan lo que es la vida en nuestro planeta, ¿cierto? Incluye componentes como físicos, como el aire, el agua, el suelo, los ecosistemas, ¿cierto? Además de los seres vivos. eh, Eso es el medio ambiente. ¿Y qué es la gestión ambiental? Cuando Como hablamos todo de... lo que tenemos que hacer para cuidarlo. ¿Quién me habló? Mónica, perfecto. Muy bien, Mónica. La gestión ambiental todo lo que tenemos que hacer para cuidar eso. Ese es el conjunto, ¿cierto? Es un conjunto, ya sea de prácticas, sea de políticas, sea de procedimientos, realmente que están orientados a minimizar esos impactos negativos de las actividades humanas, ¿cierto? Que normalmente nosotros eh, generamos hacia el medio ambiente como tal. Entonces, eso es la gestión ambiental, es promover el uso sostenible de recursos naturales, ¿cierto? Entonces, aquí involucra algunas acciones de prevención, acciones de control, de corrección de esos impactos ambientales, además como el establecimiento de normas y objetivos para el manejo adecuado de los recursos. Eh, la gestión ambiental realmente es una práctica muy importante en sectores productivos, ¿cierto? En la comunidad, que busca es integrar el desarrollo económico con la preservación del entorno, ¿cierto? Promoviendo una relación equilibrada y sostenible entre qué? Entre nosotros, entre la actividad humana y lo que es la naturaleza. Es buscar el equilibrio, ¿listo? Muy bien, Mónica. Características de una gestión ambiental. Tenemos un enfoque preventivo, ¿cierto? La prevención es fundamental en una buena gestión ambiental. Esto implica poder identificar y controlar los potenciales impactos ambientales antes de que ocurran. Cumplimiento de normativas y legislación. Bueno, normativas debe estar
por ambos lados, tanto por el área de seguridad y salud en el trabajo como por el área ambiental. Promoción del uso eficiente de los recursos. La optimización de recursos como el agua, la energía, las materias primas es un pilar de la gestión ambiental. Hablamos de participación y concienciación de los colaboradores. Mire que la capacitación y la concienciación de los colaboradores y trabajadores es fundamental, porque sin ellos, sin nosotros, esto no se puede llevar a cabo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante involucrar y concientizar a los empleados. Es crucial para la gestión ambiental, ¿cierto? Mejora continua y monitoreo. Bueno, la gestión ambiental debe basarse en un proceso de mejora continua. Monitorear y evaluar periódicamente los indicadores ambientales permite poder identificar esas áreas y oportunidades y aplicar medidas correctivas cuando sea necesario. Muy bien. Bueno, entonces un sistema de gestión ambiental, recordemos que es un conjunto de procesos, prácticas, procedimientos y políticas que tienen como finalidad gestionar los aspectos ambientales de manera sistemática y controlada. El objetivo principal es minimizar los impactos negativos que una organización puede generar sobre el medio ambiente. Eh, Aquí va a haber una pregunta. ¿Alguien sabe qué es un aspecto de un impacto ambiental? No, no, señor, no he escuchado. Bueno, perfecto. Bien, entonces un aspecto ambiental, vamos a leer lo que dice aquí la diapositiva ahorita. Un elemento de las actividades del producto o servicio de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, un aspecto ambiental se refiere a ese elemento de la actividad, a ese elemento del producto o el servicio de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. En otras palabras, son los aspectos o características de las operaciones que tienen el potencial, o sea, cuando hablamos de potencial, que pueden causar algún tipo de cambio o efecto en el entorno natural o el medio ambiente. Ejemplo, digamos, voy a producir unos jugos en cajitas, ¿cierto? Entonces, en mi empresa, Ronald. Entonces, el uso de energía, voy a necesitar para producir el jugo en cajitas, voy a necesitar el consumo del uso de energía, el consumo del agua, voy a emitir algunos gases por la producción de esos juguitos y las cajitas, ¿cierto? Voy a generar algunos residuos por el uso de recursos naturales. Esos son los aspectos, es todo lo que genera algún proceso en una O sea, actividad. los Aló. efectos secundarios que tiene al realizar como algún producto o algo así, o sea, como por ejemplo esas plantas de Ecopetrol, por ejemplo, Sí, el trabajo que tiene, pero pues esos gases, ese humo que bota es súper una, mal para exacto. Todo eso que requerimos para producir algo, ¿cierto? Como tal, todo lo que requerimos. Y aparte todo lo que emana al exterior, ¿cierto? Entonces, en ese caso, por lo menos, todos los gases que se requieren para el proceso, no sé, de las calderas, de, entonces, que se requieren para, para el proceso, la destilación o el proceso químico que desarrolla. Entonces, esos gases que emanan son aspectos ambientales. Pero aparte de eso, de la emisión de gases contaminantes, ellos requieren el uso suficiente, ellos consumen agua para enfriar calderas, ¿cierto? Entonces, el uso de energía, algunos residuos, ¿cierto? Generan algunos residuos o el uso de pronto de algunos recursos naturales que también necesita para la producción de algún químico o algún combustible como tal. Pero hay otro punto que son los impactos ambientales, ¿cierto? Y el impacto ambiental, como lo dice aquí en la diapositiva, es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, ¿cierto? Como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Entonces, un impacto ambiental es el cambio, ya sea positivo o negativo, en el medio ambiente, causado por esos aspectos, ¿cierto? O sea, es el efecto directo que resulta de la interacción entre la actividad humana y el entorno como tal. Ejemplo de un impacto ambiental.
La emisión de gases contaminantes, ¿cierto? Es un aspecto ambiental que, positivo o negativo. Negativo. Perfecto. Puede generar un aumento en la contaminación del aire, ¿cierto? Es un impacto ambiental. O el uso excesivo de agua es un aspecto ambiental, ¿cierto? Que puede reducir la disponibilidad de recursos para otras actividades, es un impacto ambiental negativo. Entonces, los aspectos e impactos. Entonces, aquí hablamos de causa y hablamos de efecto. La causa es el aspecto ambiental y su correspondiente impacto ambiental es el efecto obtenido por estos elementos que son generados más que todo por la actividad humana. ¿Listo? Listo. Entonces, claro, aspectos e impactos ambientales. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Y eso es importante porque a veces uno se confunde bastante con aspectos e impactos. Y recordemos, hay impactos positivos. Digamos que hay organizaciones que hacen campañas de, no sé, plantación de árboles. eh, entonces es un aspecto positivo. ¿Sí? O reemplazan un combustible por uno biodegradable y pues que no puede generar algún gas contaminante, entonces aspectos positivos, ¿sí? Impactos positivos sobre el medio ambiente. Entonces hay que tenerlo muy claro sobre los aspectos e impactos ambientales, ¿listo? Muy bien. Bueno. Acciones de prevención y mitigación y corrección y compensación ambiental. Aquí es algo importante que las empresas, a las medidas de manejo ambientales, son esas acciones, son estrategias o tecnologías diseñadas para poder prevenir o mitigar esos impactos ambientales negativos identificados durante el proceso, digamos, de una evaluación que desarrolla la empresa para poder identificarlo. Así como en el área de seguridad en el trabajo, se hace una inspección de los peligros en medio ambiente, es igualito, ¿cierto? Se hace una evaluación y una identificación de qué impactos ambientales se pueden presentar. Entonces, estas medidas buscan asegurar que las actividades de una organización o algún proyecto se realicen de manera sostenible y en cumplimiento con las normativas ambientales. Está la prevención, ¿cierto? Como una medida de manejo, la medida preventiva se toma antes de que ocurra un impacto ambiental, con el objetivo de poder evitar que los problemas o daños se generen. Entonces, es como la primera línea defensiva en la gestión ambiental, ¿cierto? Y son las más eficaces para poder evitar esos efectos negativos. Tenemos y la mitigación. La mitigación implica reducir esa magnitud o la duración de los impactos negativos, es disminuir su intensidad sin eliminar completamente el problema. Entonces se toma durante o después de la actividad, pero antes de que el impacto sea reversible. Hablamos de corrección, pues ya la medida correctiva se aplica cuando el impacto ambiental ya ocurrió, ¿cierto? Esto se hace con el fin de restaurar el entorno afectado lo más cerca posible a su estado original. Estas medidas son necesarias cuando los impactos han sido inevitables o no se pueden prevenir o mitigar adecuadamente. Hablamos de compensación, son medidas de que buscan equilibrar esos impactos negativos, especialmente cuando la restauración completa no es posible. Entonces, esas acciones generalmente se orientan a crear algunos beneficios adicionales en otras áreas o momentos. Ejemplo, crear nuevas áreas protegidas para compensar la pérdida del hábitat natural o plantar árboles en áreas diferentes para compensar la deforestación, ¿cierto? O financiar proyectos de conservación en otra área geográfica afectada. Entonces, más o menos hacen ese tipo de actividades. Hablamos de restauración. Bueno, la restauración es el proceso de devolver un ecosistema o una zona afectada por la actividad humana a su estado original o a un estado de salud ambiental mejorado, digámoslo así. Es una medida mucho más extensa que la corrección, ya que implica poder restaurar la funcionalidad completa del ecosistema que fue afectado. Ejemplo, digamos, cuando voy a restaurar un humedal degradado para, no sé, recuperar su capacidad de filtración de agua y o hábitat para la fauna, ¿cierto?
o recuperación de algún bosque mediante un proyecto de reforestación para lo que es restaurar la biodiversidad. Hablamos de sustitución alternativas. Bueno, esta medida consiste en poder sustituir materiales, tecnologías, procesos dañinos por alternativas mucho menos impactantes o más sostenibles. Ejemplo, puede ser sustituir plástico de un solo uso por materiales biodegradables o reemplazar un producto químico tóxico en los procesos de fabricación por otras opciones menos peligrosas. Tenemos el de monitoreo y vigilancia. Bueno, la vigilancia y el monitoreo son esenciales para poder medir la efectividad de esas medidas de manejo ambiental, detectar problemas que pueden surgir y garantizar que las actividades no estén causando impactos no previstos. En conclusión, estas medidas deben ser seleccionadas y aplicadas de acuerdo con la naturaleza del impacto y además eh, de la fase o actividad del proyecto como tal, ¿cierto? Implementarlas de manera efectiva va a ayudar a garantizar un desarrollo sostenible, además de proteger los recursos naturales para algunas generaciones futuras. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta primera evidencia, cierto? En esta primera evidencia nos dice lo siguiente. Bueno, tenemos dos puntos, punto A y punto B. El punto A nos dice identificación de condiciones de seguridad y peligro, ¿sí es cierto? Y en el punto B, elaboración de matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué vamos a hacer en el punto A? En el punto A tenemos un caso, ¿cierto? En el caso de la empresa de vestidos y costuras. ¿Listo? Van a leer este pequeño párrafo que estén acá y van a responder las siguientes preguntas que están acá. Ese es el punto A. La idea es que usted coloque su portadita en el trabajo en Word, o si no quieren colocar portadita, coloquen los datos personales arriba de la hoja en Word. Colocan A y respuesta al análisis e interpretación. ¿Qué significa? Identifiquen el caso anterior y justifique cada respuesta. Condiciones de seguridad, si las puede identificar. Factores de riesgo, o sea, peligros. Tipos de peligros, ¿cuáles son? Y condiciones de seguridad por actividad económica. Aquí estamos hablando del sector de confecciones. Entonces ustedes van a buscar en el sector de confecciones qué condiciones de seguridad se presentan con este sector, con esta actividad económica, ¿cierto? Listo, entonces, hablamos condiciones de seguridad. Son esas características del entorno de trabajo que puede influir en la seguridad de los operarios en el taller o del garaje o de la fábrica de confecciones, ¿cierto? Ya sea infraestructura, máquinas y equipos, instalaciones eléctricas, órdenes de limpieza. Factores de riesgo son los elementos presentes en el entorno laboral que pueden provocar accidentes, ¿cierto? Tipos de peligro. Los peligros pues, se pueden presentar en la fuente, en la situación o actos, ¿cierto? Que pueden causar daño. Entonces, identificarlos y mencionarlo. Si hay tres, pues mencionar los tres. Si hay un peligro en la fuente, mencionarlo. Si hay un peligro según la situación o un acto que de pronto el operario o el trabajador cometió, mencionarlo. Entonces, condiciones de seguridad según por actividad económica, recordemos, estamos hablando de un proceso de confección, ¿cierto? Entonces, se identifican esas condiciones de seguridad específicas según esta actividad, ya sea por cortes de telas, o puede ser por costura o planchado. Acá entonces buscamos cuáles son esas condiciones de seguridad, ¿cierto? Entonces puede ser el uso de cuchilla, uso de cúter, no sé, exposición a altas temperaturas o a vapor por las planchas que utilizan, planchas industriales. Todo esto lo van a identificar y van a justificar. ¿Listo? Son los cuatro punticos que van a responder. No tiene que ser una hoja por cada uno, ¿no? Se lo pueden hacer en media hoja. Muy sencillo esta actividad. Y la actividad B me dice que hay que desarrollar una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y qué matriz vamos a hacer? Esta misma matriz es la que vamos a desarrollar y la misma que me van a entregar. No me van a entregar ninguna otra. Esta matriz la van a encontrar en la guía, ¿cierto?
de esta fase. En la guía la van a encontrar. Ahí está. Encuentran esta tablita ahí. La van a desarrollar así como está. ¿Qué me van a hacer? Solamente me van a diligenciar una sola fila con todos estos datos que me está presentando acá. Y es con respecto al caso mencionado anterior. ¿Listo? Ejemplo, voy a hacer una y ustedes lo toman en cuenta. Digamos, un proceso. Corte de tela. ¿Listo? Voy a colocar aquí proceso corte de tela. Zona o lugar, ¿cierto? Es el área donde se lleva a cabo el proceso. Entonces, área de corte de tela. ¿Listo? La actividad. La actividad es esa acción principal, ¿cierto? Realizada en esa área, en esa zona. Entonces, la actividad es preparación y corte, digamos, de tela. Listo. La tarea ya es una acción específica dentro de esta actividad. Digamos, voy a, digamos, operar una cortadora eléctrica. Listo, operar la cortadora eléctrica. Rutinario, se hace todos los días. Indica si la tarea se realiza de forma rutinaria, sí o no. Pues sí, digamos, todos los días la hago. Listo, sí. Peligro, hablamos de descripción y clasificación. ¿Listo? Entonces, descripción, voy a colocar, digamos, eh, cuchillas afiladas, movimiento rápido, ¿cierto? Entonces, cuchillas afiladas, movimiento rápido. Clasificación, eso es mecánico. ¿Por qué? Porque se pueden presentar algunos cortes, algunas amputaciones, algunos dolores musculares, algunas lesiones lumbares. Esos son los efectos posibles. ¿Listo? O si quieren colocar movimiento repetitivo, posturas incómodas, su clasificación, ergonomía. De pronto estoy sentado manejando esta cortadora eléctrica, entonces la silla es muy incómoda, entonces digamos ergonomía, por eso movimiento y la postura es incómoda, entonces ergonomía. Efectos posibles, eh, lesiones musculoesqueléticas, ¿cierto? Dolores lumbares, adormecimiento de piernas, van a colocar ahí. ¿Listo? Controles existentes. Cuando hablamos de controles existentes, son los controles que se encuentran actualmente en una organización. Entonces, en la fuente, no sé, en la fuente hay un control, digamos, cuando la eliminación o reducción del peligro en su origen. Y estamos hablando de la operadora o de la, ¿qué? De la cortadora, de la máquina cortadora, ¿cierto? Máquina cortadora, la que mencioné. Entonces, digamos en la fuente, de pronto, eh, digamos, si la máquina tiene mantenimiento preventivo o tiene una guía, o si no tiene, o si el caso no lo muestra, pues no lo pone. En el medio, digamos, no tiene guardias, esas guardas parciales o no hay cuchillas o no hay como tal unas señalizaciones o avisos correspondientes a eso. Entonces, si no hay explicación del caso, no lo ponemos. Y en la persona, digamos, si el trabajador menciona que utiliza guantes, ya sean anticortes o gafas, si no lo menciona, pues no hay, entonces no lo pongo. Pero más que todo eso no va a aparecer en el caso, pero sí quiero que en este punto me pongan los controles que se pueden eh, tener, ¿cierto? Digamos, que se pueden tener, que ustedes viven, pero no lo hay, pero coloquemos que él puede tener esto, puede tener eso en la fuente, puede tener esto en el medio, puede tener esto en la persona. Listo. Este es sí el que está como así, porque controles existentes, si no me acuerdo en el caso, no lo hay. Pero me gustaría que ustedes mismos lo tomaran en cuenta y revisaran qué controles ustedes mismos pueden tomar tanto en la fuente, en el medio y en la persona. ¿Listo? Y así me van a desarrollar esta primera tablita, solamente me van a desarrollar una fila. Con que me hagan una bien, van a entender cuál es el objetivo y el desarrollo de esta matriz como tal. ¿Listo?
¿Qué van a entregar? Es un documento muy sencillo. ¿Listo? En un formato en Word, lo conviertan a PDF si quiere, entregan el punto A y el punto B y lo presentan. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es el diagrama de Chicago, o diagrama de espina de pescado, o el diagrama de causa y efecto. ¿Qué van a hacer acá? Usted ya tiene un problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tiene usted ya identificado si desarrollaron la actividad anterior, el análisis de caso? ¿Dónde puedo sacar yo este problema si ya tiene la matriz anterior? ¿Y uno? Recordemos que nosotros tenemos un efecto posible, ¿cierto? Nosotros identificamos un efecto posible. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el efecto posible que yo encontré en la operación de la máquina? Corte, amputación, dolores musculares, solución lumbares, ¿cierto? Digamos que cortes y amputaciones, eso es un problema. ¿Listo? Eso es un problema. ¿Y qué es el diagrama de Chicago? Pues eh, consiste en esta representación gráfica, ¿cierto? Que nos permite a nosotros visualizar las causas que explican un determinado problema o efecto como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Nosotros ya tenemos un problema, que es el efecto posible del anterior, lo podemos colocar acá. Y vamos a identificar cuáles son las causas que nos direccionan o que nos lleva a este problema como tal. Por eso aquí les muestro un ejemplo, para que tengan en cuenta una actividad muy similar. Nosotros aquí normalmente vemos 6 categorías. Vemos el hombre, o la mano de obra, vemos los materiales, bueno, el hombre, más que todo el hombre y la mano de obra es cuando hablamos de capacitación, cuando hablamos de prácticas en segura, ¿listo? Cuando hablamos de máquina, hablamos de, digamos, todo lo referente a una máquina como tal, ¿cierto? Ya sea genera emisión de ruido, vibraciones, posibles fugas. Cuando hablamos de entorno, hablamos de medio ambiente, hablamos, digamos, eh, de pronto que hay alguna generación de residuos, hay unas emisiones atmosféricas, hay unos derramamientos de sustancias en el piso, cualquier todo que afecte el entorno como tal. Cuando hablamos de materiales, es cuando hablamos de, tiene que ver con o relacionado con el uso de algunos elementos como, no sé, puede ser químico, algunos desechos, por lo menos en este caso desechos textiles. Cuando hablamos de método, hablamos de procesos, ¿cierto? Ya sea o procedimientos. De pronto no hay procedimientos, hay procesos, hay procedimientos para el desarrollo de esta actividad, hay un programa para esto, es método. Cuando hablamos de medidas o de mediciones, hablamos si hay un indicador a través de una medición, de monitoreo, ¿cierto? O, o si hay un control por parte. Entonces, ahí es cuando miramos si hay algún tipo de medida. Entonces, vamos al caso. Este ejemplo que tengo acá es un problema. El problema es la pérdida de control de un montacarga, ¿cierto? El método, digamos, ¿cuál pudo haber sido esa causa de esa pérdida de control de ese montacarga? Entonces, en el método, digamos que puede ser que el procedimiento no indica la forma correcta de realizar la actividad que estaba haciendo mientras perdió el control. De pronto en la máquina no se realizó el mantenimiento preventivo del montacarga. En la mano de obra, falta de supervisión de la actividad o falta de capacitación y entrenamiento a la persona que estaba manejando el montacarga. Materia prima, no requirió ninguna materia prima para manejar la montacarga, entonces no va. No es que ahora me van a colocar una causa por cada categoría, no, porque hay algunas que no corresponden, ¿cierto? O no se encuentran dentro de las causas. En el medio ambiente puede ser que había poca iluminación en el lugar donde estaba trabajando o el piso estaba resbaloso, ¿cierto?
Y en medición, de pronto no había un monitoreo por parte de algún sistema como tal de medición o un indicador correspondiente al manejo de la montacarga. Entonces, esto es un diagrama en Chicago. Así lo van a desarrollar de una manera sencilla con respecto al caso que habíamos visto anteriormente. Ya tenemos un problema que es el efecto posible de la matriz anterior y van a buscar las causas según esas 6 categorías. ¿Listo? ¿Cómo lo van a presentar? Lo van a presentar en un documento, una sola hoja. Pueden desarrollarlo en Canva, en Janily, en Picture, llamado Picturit. Lo pueden desarrollar en cualquier, hasta pueden desarrollar en Word, en PowerPoint. No sé si Paint existe todavía, lo pueden desarrollar. ¿Listo? En cualquier herramienta que ustedes quieran. ¿Listo? En unos hojas están, perdón. Sí, señor. Gracias, Claudia. En una sola hoja lo pueden desarrollar, no pasa nada, no hay ningún problema después de que quede visualizado correctamente. Les recomiendo, me han enviado enlaces para abrir el documento como tal, y eso creo que estudié más que todo en Canva, pero a veces me pide autorización. Y cuando pido autorización para verlo, hasta que la persona que está al otro lado no me dé autorización, no puedo verlo. ¿Y qué pasa ahí? No puedo calificar, ¿listo? Entonces, si lo pueden descargar en PDF, lo puede hacer Canva por lo menos, y creo que más de todas, muchas herramientas, descarguenlo en PDF y me comparten el PDF sin ningún problema. Entonces, la idea es que lo monten en un solo documento, arriba o abajo, en cualquiera de las esquinas, escriben sus datos personales y lo envían de esa manera, ¿listo? Y ahí tenemos las 2 evidencias para entregar. Preguntas, dudas e inquietudes. Mis juiciosos y estimados aprendices, qué penas tenerlo a esta hora, pero es que tengo sesiones casi todo el día. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, no, señor, está clara la información. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Luis, Mónica, Sandra, Juliet, por la asistencia. Y cualquier cosa, estamos en contacto. Pueden escribirme a través del chat o el correo, no hay ningún problema. Y estamos aquí para apoyarnos, ¿listo? Si no es más, Muchas gracias y una bueno, bendecida noche Gracias, para que todos. tengan, que tengan feliz noche y que descansen. Doctor, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Compañeros, que pasen buena noche. Muy bien.